Listo. Ahí vamos a hablar sobre la prevalencia y los factores asociados de los trastornos musculoesqueléticos como tema principal del proyecto. Dentro de la introducción, lo que se busca es saber o entender por qué los trastornos musculoesqueléticos van a ser un problema prioritario en la salud ocupacional. Esto principalmente lo vamos a estudiar porque afectan tanto la calidad de vida como el desempeño laboral en cualquier ámbito, no solo dentro de la institución, sino fuera de la misma. Y además de esto generan costos para la institución como tal y para los sistemas de seguridad social. Por ejemplo, bueno, como antecedentes o dentro del contexto nacional en el que nos vamos a basar para hacer este estudio, va a ser que en Ecuador, dentro de esos trastornos musculoesqueléticos, van a representar el 88% de todas las enfermedades profesionales, afectando sobre todo a las extremidades superiores y a lo que es la columna lumbar, y se asocian bastante a lo que son los riesgos ergonómicos laborales. Dentro del contexto hospitalario, que es el que en este caso se va a estudiar, vamos a tener que hay una alta exposición a riesgos ergonómicos, sobre todo en el personal de la salud, siendo los más importantes o los que más se podría estudiar la movilización manual de pacientes, tanto en personal de salud que trabaja durante mucho tiempo como aquellos que recién ingresan a las instituciones. Puede generar, además de esto, posturas forzadas, movimientos repetitivos y jornadas largas del hecho de estar sentado o de estar en una misma posición de pie durante bastante tiempo. Dentro de todo esto vamos a tener que una de las preguntas de investigación o la principal pregunta de investigación será cuál es la prevalencia de los trastornos musculoesqueléticos y qué factores laborales se asocian a su presencia en los trabajadores del hospital del IES. El objetivo general del estudio va a ser determinar la prevalencia de los trastornos musculoesqueléticos y con esto analizar la asociación con los factores de riesgo laborales que existen. Bueno, ahora dentro de los objetivos específicos va a estar estimar la prevalencia como tal de los trastornos musculoesqueléticos, esto dependiendo del sexo, la edad y el tipo de actividad que se realice dentro del hospital, pero siempre tomando en cuenta que los participantes deben tener más de 18 años y además deben haber pertenecido a la institución más de un año. Es importante recalcar esto porque sobre esto se basará lo que es el estudio. Además de esto, vamos a tener que identificar factores ergonómicos asociados, como son las malas posiciones, además de esto, problemas previos que se encuentra en cada persona. Vamos a analizar además de esto la relación entre el tiempo de exposición laboral, es decir, las horas trabajadas, ya sea turnos de guardia o relacionado a una actividad específica que se realice dentro del hospital, ya sea tiempo en el que una persona opere o atienda a otro paciente, y cómo se relaciona esto con los trastornos musculoesqueléticos. Dentro del diseño del estudio vamos a tener que es un estudio epidemiológico observacional de tipo transversal. Generalmente se va a hacer acerca de este año, se va a desarrollar en el hospital del IES, del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, y vamos a considerar aquí diferentes servicios del hospital, además de áreas en las que se puede trabajar. Dentro de la población y los participantes, como ya había mencionado, van a ser mayores de 18 años con al menos un año de antigüedad laboral. Para las variables del estudio va a ser importante que vamos a tener variables tanto dependientes como independientes. Dentro de las dependientes vamos a tener la que va a ser la presencia del trastorno musculoesquelético como tal, es decir, si existe o no existe, y las independientes van a ser la edad, el sexo y el tipo de trabajo a realizar. Eh, los factores ergonómicos y el tiempo de exposición laboral también van a ser aquí una variable importante, sobre todo por el tipo de trabajo que realice cada profesional. Dentro de la fuente de información nos vamos a basar en los cuestionarios nórdicos de los síntomas musculoesqueléticos, que es el que podemos ver en pantalla, y los registros además ocupacionales de cada institución, es decir, del hospital del IES. Ahora, vamos a encontrarnos con dos sesgos principales en este estudio, que uno podría ser el sesgo de información por autoinforme. Este es importante porque es posible que haya un subregistro o una sobreestimación por el tema mismo del autoinforme, es decir, muchas personas pueden como no tener presente qué tan graves son sus síntomas o pueden exagerarlos ya que son ellos mismos quienes los perciben. Y también tenemos el sesgo de selección, que vamos a incluir solo a trabajadores activos.
sobre todo por el tema de que muchas veces solo va a estar limitado a ellos. Vamos a tener selección. El tamaño de la muestra vamos a tener que se calculará considerando una prevalencia esperada del 50% en los trabajadores con un nivel de confianza del 95% y se puede permitir un error máximo del 5%. Ahora, dentro del plan de análisis estadístico vamos a tener que se realizar un análisis descriptivo mediante tanto frecuencias, porcentajes y variables categóricas. Además, mediante las variables de estándar las desviaciones estándar, perdón, que se van a utilizar para variables continuas. Y con esto vamos a evaluar lo que va a ser la relación entre el trastorno musculoesquelético y los factores laborales. Para esto vamos a utilizar pruebas como el chi cuadrado, la regresión logística y el odds ratio, que va a ser los intervalos de confianza de un 95%. Dentro de los aspectos éticos, vamos a tener que el más importante es la participación voluntaria de cada persona, esto siempre y cuando firmen un consentimiento informado, la confidencialidad dentro de lo que podamos obtener la información y el anonimato de cada persona o de cada profesional. Ahora, ¿por qué es importante este estudio o por qué consideramos la importancia de este estudio? Primero, porque genera una evidencia epidemiológica local. Además de esto, que puede ayudar a apoyar programas de prevención en salud ocupacional, sobre todo para estos trastornos que son bastante prevalentes, como ya se mencionó hace un rato, y también porque va a mejorar las condiciones laborales del personal de salud y por ende también la atención hacia los usuarios.